Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Estamos continuando con la parte 1 y vamos ahora a la parte 2 con un tema que estoy haciendo. ¿Por qué nosotros fuimos salvos por gracia? De acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo espero que hayan visto la parte 1. ¿Ok? Bien. Entonces, Pablo nos habla en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don. La palabra don es un regalo que indica que Cristo nos salvó porque nosotros no teníamos participación con el pueblo judío. Yo se lo había dicho a ustedes en la parte 1. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo empezamos a ver y entender la gracia? ¿Cómo empezamos a experimentar la gracia? Ok, vamos a verlo aquí en el versículo 11 hasta el 13. ¿Ok? Pablo dice, versículo 11. Por tanto, acordaos de que ustedes, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia actual, los griegos. ¿Te acuerdas? Que yo lo hablé en la parte 1, que los griegos eran paganos y los judíos no aceptaban los griegos. Porque para los griegos, para los judíos, los griegos, el mosquito ahí, para los griegos, los judíos, hay un mosquito por ahí que me está molestando. Para los griegos, para los judíos, los griegos eran paganos. Para los judíos, los griegos eran paganos y nunca tuvieron participación. Es más, yo voy a ir a un ejemplo. ¿Ok? Así que presten atención. Listen to me. Atiendan. ¿Ok? Vamos a ir a visitar Mateo 5. Capítulo 6. ¿Ok? Mateo capítulo 6. Vamos a ver cómo Jesús describe a los griegos, que son los gentiles, que nosotros somos los gentiles, ahora en este tiempo salvo, a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol, en este tiempo de gracia, en la dispensación de la gracia. Mateo 6, versículo 7. Jesús le enseña a los judíos discípulos la oración. La oración, ¿ok? Mira cómo Jesús hace una descripción acerca de nosotros, los griegos, que son los gentiles. Dice Jesús, y orando no use varias repeticiones, vanas repeticiones, como los gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías, ellos piensan que serán oídos. Ay, ¿qué pasa, Jesús? Oye, Jesús, mira, no nos traten mal a nosotros, ¿verdad? Mira cómo Jesús da una descripción de los gentiles, que somos nosotros en tiempo presente, la iglesia, el cuerpo de Cristo ya salvo y redimido por la sangre de Cristo en la cruz. Dice Jesús a los judíos, cuando ustedes oren, no sean como estos gentiles, porque para el tiempo de Jesús habían gentiles, pero no formaban parte de los judíos, no formaban parte de la dispensación del tiempo de Jesús, tampoco formaban parte del periodo de tiempo de la dispensación pasada, que tiene que ver con la ley y los profetas. Habían gentiles, pero no eran bienvenidos, no eran recibidos por Jesús. Cuando Jesús vino, le dijo a los discípulos en Mateo, creo que es Mateo 10, vamos a averiguar si es verdad. Aquí está, Mateo 10, versículos 5 y 6. Dice Jesús, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones. Jesús le dijo a
a los apóstoles: hey, ven acá, yo te prohíbo que tú vayas a los gentiles. Yo te prohíbo que tú vayas aquí a los gentiles, porque los gentiles eran paganos, mundanos. Yo le dije la palabra, lo que significa la palabra gentil, se lo dije en la parte 1. Y dice Jesús: por camino de gentiles no vayan a predicar. Ninguno de los dos apóstoles, lo que Jesús enseñó, escuchen, todo lo que Jesús enseñó, todo, cuando digo todo es todo lo que Jesús predicó y enseñó, ¿verdad? Jesús dijo: nunca a los gentiles, ellos nunca pueden oír esto, escucharlo, aprenderlo tampoco. No te metas a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba en un periodo de tiempo de la ley. Estaba en un periodo de tiempo de la ley, donde Jesús vino a cumplir las promesas que Dios Padre habló a la ley de Moisés, que tiene que ver con las obras. Y Pablo no estaba en este tiempo aquí, y todavía aquí no estaba la iglesia. No había formación de iglesia. Todo lo que predicó Jesús aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, tiene que ver con la ley de Moisés y las obras y los patriarcas, y no tiene nada que ver con nosotros. Por eso Jesús le dijo: no vayas a los gentiles a predicarle y a enseñarle nada. ¿Cuál es la razón? Porque ya Jesús tenía un apóstol designado para nosotros, la iglesia, los gentiles. ¿Ve? Ese es el motivo. Pero es cuando Jesús muere en adelante, y cuando viene el apóstol Pablo en adelante. Ya cuando viene el apóstol Pablo en adelante, ya nosotros recibimos un diseño, un modelo de un evangelio. Un evangelio. ¿Cómo se llama ese evangelio? Pablo lo describe en Hechos 20. Hechos 20, versículo 5. Pablo describe cuál es ese evangelio y cómo se llama. Se llama el evangelio de la gracia. De la gracia. En la cual ninguno de los apóstoles de Cristo mencionaron un tal evangelio de gracia. Sí, Jesús habló de gracia. Jesús habló de gracia. Pedro el apóstol habló de gracia. Sí, Pedro el apóstol, los discípulos de Cristo hablaron de gracia. Jesús habló de gracia, pero nunca habló evangelio de gracia. En Hechos 20, versículo 5. Dios, Cristo, desde los cielos, se lo reveló a Pablo, para nosotros la iglesia. ¿Ok? Ahora, Jesús da una descripción a nosotros y dice: cuando ustedes oran, no sean como estos gentiles. Parece ser que Jesús nos está tratando como muy poca cosa para nosotros. Pero no es así. Es que Jesús vino para el pueblo judío, y su atención y su doctrina y sus enseñanzas y sus promesas fueron para el pueblo judío, que trascienden del Antiguo Testamento. Los judíos que estaban en el tiempo de Jesús tenían las mismas enseñanzas doctrinales y las promesas de Jehová Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ve? En el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que para un judío actual, como yo le dije en la parte 1, como yo se lo estaba diciendo en la parte 1, para un judío actual, los mesiánicos israelitas, la palabra Cristo no existe. No existe. En el griego no existe. Solamente el Mesías o la palabra Yahweh, que hace referencia a Jehová Dios con las promesas de la ley. Un solo camino. Un solo camino. Para Pablo, Jesús le reveló predicar a Jesús. A Cristo Jesús. Cristo. Que es en el griego. ¿Por qué?
¿Por qué razón? Pablo recibe un mensaje de predicar a Cristo Jesús en el griego, a Cristo crucificado. Porque Jesús pensó en otras naciones, que éramos nosotros, los griegos. Porque Jesús pensó en otras naciones que eran nosotros los griegos. Y Pablo tuvo esa encomienda. Pablo tuvo ese ministerio apostólico. Por eso Pablo dice en Romanos 11:13, a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy su apóstol. Ya no hay más apóstol, ¿ok? Ven acá. Ven acá. Acá entre nosotros. En estos tiempos ya Dios no ha escogido más apóstoles. No ha escogido más apóstoles. El último apóstol es Pablo. Para nosotros los gentiles, que somos los griegos, para recibir el mensaje de salvación por la fe. Cualquier otro apóstol que en estos tiempos presente actual se levante y diga que es apóstol, acá entre nosotros, ven acá, tiene que predicar el mismo mensaje de Pablo. Si no predica el mensaje de Pablo con exactitud, no es apóstol. Es un impostor. ¿Ok? Quiero que quede claro. Tranquilo, no te preocupes. Que todo obra para bien para los que aman al Señor. ¿Ok? Cualquier apóstol que se llame apóstol, que no predique el mensaje de Pablo, como Pablo lo predicó a los gentiles, y esté haciendo mezclas, predicando lo que Dios le enseñó al Antiguo Testamento de la ley de Moisés y predicando un poquito de Pablo. Predica un poco de Pablo y predica un poquito de Moisés. Predica un poco de Pablo y de Moisés. No. Allá en el Antiguo Testamento no había evangelio. El evangelio, ahora, Pablo le llama el evangelio de la gracia. Porque fuimos salvos por gracia. Ahora, ¿pero qué significa ser salvo por gracia? Ok, vamos aquí. Vamos a aquí. ¿Ok? Un momentito. ¿Qué significa ser salvo por gracia? Ok, eso significa que Pablo dice en Efesios 1:11 en adelante, diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, por cuanto llamaron a la carne, era llamado la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, dentro del ministerio de Pablo, en la gracia, la iglesia, que somos nosotros, los gentiles, Pablo identifica los gentiles como la incircuncisión, ¿ok? Con el prefijo, aquí hay un prefijo, la incircuncisión. Y Pablo identifica a los judíos hebreos que trascienden del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés y las obras, lo identifica en la pasada dispensación. ¿Te acuerdas? La pasada dispensación, Pablo identifica a los judíos como la circuncisión. ¿Qué diferencia hay entre la circuncisión y la incircuncisión? Que en el ministerio de Pablo, nosotros los gentiles, dice Pablo que no teníamos participación con el pueblo judío hebreo. ¿Te acuerdas que se lo dije? En Mateo 10, 5 y 6.
Ahora en el ministerio de Pablo, Cristo le dice a Pablo que llame a los griegos, que son los pecadores. Y Pablo recibe el ministerio apostólico de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 13. ¿Ok? Y mira lo que Pablo habla aquí en Romanos 11. Vamos a buscar Romanos 11. Vamos a buscar Romanos 11, versículos 5 y 6. Ok, presten atención. Dice, así también, aún en este tiempo, escuchen, dicen, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros los gentiles, en este tiempo de gracia, ha quedado un remanente escogido por gracia, que somos nosotros. Y Pablo dice que en otros tiempos nosotros, la iglesia, los gentiles, no teníamos participación con las doctrinas y promesas que Jesús habló, ¿ve? A los judíos, hasta que Cristo muere. Cristo muere, después cuando Cristo muere, Dios llama a Pablo para que nosotros fuéramos alcanzados. La gracia no es como muchos la predican hoy en día. Cuando muchos ministros hablan de gracia, ellos dicen que la gracia de Dios nos alcanzó, pero ven la gracia como un acto de bondad, de generosidad, de misericordia, de paz, de consuelo, de esperanza, de un abrazo de Dios, pero no es eso. Cuando Pablo habla de gracia, la gracia Pablo la define en Efesios 2, 8 y 9 y en Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Ahora presten atención a lo que dice Romanos 11, 5 y 6. Así también aún en este tiempo queda un remanente escogido por Dios. La gracia tiene que ver con una elección. Y tú no te llamaste tú sola. Tú no te llamaste tú solo a servirle a Dios. Fue Dios el que te llamó. Y Pablo dice que era un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por las obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Qué diferencia hay entre la gracia y las obras? Bien, vamos a la pizarra. La palabra gracia del griego charis, hace referencia a que los gentiles fuimos escogidos por gracia porque Israel rechazó a su Salvador, el Mesías. ¿Ve? Cuando Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, Evangelio según San Juan 1, 11, dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿A quién le estaba hablando? Vamos a ver. ¿A nosotros? No, le estaba hablando a los judíos. No es a nosotros, es a los judíos. Cristo vino para los judíos, para la circuncisión. Cristo vino para la circuncisión, no es para la incircuncisión. Escuchen bien. Cristo vino para la circuncisión, mas no la incircuncisión. Porque la incircuncisión Dios se lo entregó a Pablo como Pablo apóstol a los gentiles, para que nosotros seamos alcanzados para la salvación a través del ministerio apostólico de Pablo. ¿Entiendes? A lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. ¿Quién? Los judíos. Aquí. Los judíos. ¿Ok? Entonces, la incircuncisión eran los gentiles, nosotros. La gracia significa que nosotros los gentiles nunca teníamos participación con el pueblo hebreo y mucho menos de las doctrinas, de todo lo que Jesús predicó. ¿Qué Jesús predicó? La ley de Moisés, los mandamientos, el ayuno. Los discípulos nunca le enseñaron el ayuno a los gentiles.
Y Pablo nunca recibió eso. ¿Por qué Pablo no habla de ayuno? No le enseña a la iglesia a ayunar o a hacer vigilia. Porque Jesús nunca se le enseñó a Pablo. ¿Por qué Pablo no habla de diezmo? Solamente habla de una ofrenda libre y voluntaria, pero no de diezmo. Porque Jesús nunca se le enseñó. ¿Por qué Pablo nunca habla de que se puede perder la salvación? Porque Jesús para la circuncisión nunca se le enseñó. Y Pablo solamente predica lo que Jesús le revela a él para nosotros. ¿Dónde lo dice? En Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Busquen Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice Pablo: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno. Cuando Pablo dice hombre, se está refiriendo a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, acá entre nosotros, nada nuevo le comunicaron a Pablo. Nada nuevo. En cuanto a lo que Jesús le enseñó a Pablo, escuchen, en cuanto a lo que Jesús le enseñó a los 12 apóstoles, bajo el tiempo de la circuncisión, bajo la ley y los profetas, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Gálatas. ¿Verdad? Gálatas. Capítulo 2, versículo 6. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, ¿quién tenía la reputación de ser algo? Los 12 apóstoles, porque fueron llamados antes que Pablo, primero que Pablo. Y Pablo dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, lo que hayan sido, se está refiriendo a los apóstoles y al pueblo judío antes de Pablo. Dice Pablo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué Pablo quiso decir? Cuando Pablo sube a Jerusalén para comunicarse con algunos de los apóstoles que estaban con vida, para comunicarse y decirle a los apóstoles que él recibe un ministerio apostólico para los gentiles y que se llama el Evangelio de la Gracia para los gentiles que somos nosotros. Pablo dice, yo subí a Jerusalén, me comuniqué con los apóstoles, con algunos de ellos, le hice saber cómo fue ese ministerio que yo recibí de Jesús para los gentiles. Y Pablo dice, ay bendito, si yo subo aquí con los apóstoles anteriores a mí y ellos ninguno de ellos me comunicaron nada nuevo. Yo pensé que ellos me iban a comunicar algo nuevo, yo pensé que ellos me iban a enseñar algo nuevo, pero no. Solamente Dios me reveló lo que yo tenía que predicar. Pablo dijo, los apóstoles nada nuevo me comunicaron. El único que le comunicó el Evangelio es Cristo desde los cielos, cuando ya Cristo había ascendido el Padre. Entonces volvemos a Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según qué hombre, los apóstoles. Dice Pablo, pues ni lo recibí yo ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación. El evangelio, para entender la gracia, se entiende por gema, una revelación. Pero acá entre nosotros, no se lo diga a nadie, acá entre nosotros, ven acá. Lo que aprendió los 12 apóstoles, lo aprendieron del Antiguo Testamento. Todo lo que aprendieron los 12 apóstoles de Jesús era lo mismo del Antiguo Testamento. No había gema. La gema está en el Evangelio de la Gracia. ¿Y dónde está la gema? Vamos a buscar la gema. Pablo dice en Efesios 2, versículo 3:12. Dice Pablo, en aquel tiempo estaban ustedes los gentiles sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes los gentiles, la iglesia,
que estaba en otros tiempos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde está la gracia? La gracia se encuentra en que nosotros nunca habíamos recibido a Cristo. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, entonces Jesús mira a los gentiles. Si los judíos nunca hubiesen rechazado a Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros? Y ahora podemos cantar, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿A dónde estaría hoy si no me hubieras tú perdonado? Estaría yo lejos sin ti, Señor. Yo no sé cantante, perdóname. Yo no soy cantante, yo no soy músico, soy predicador, pero lo hago para la gloria del Señor, ¿verdad? ¿Dónde estaría yo sin ti? Sería yo como si fuera un pajarito muerto que no tiene vida. Estaría lejos sin ti. Quiere decir que la esencia de la gracia está desde que los judíos rechazaron a su Salvador. Jesús llama a Pablo, Cristo llama a Pablo, y Cristo mira a los gentiles, a los griegos, por causa de que los judíos rechazaron a Jesús. Y por causa de que los judíos rechazaron a Jesús, nosotros fuimos salvados por gracia. Y eso es lo que Pablo le llama gracia. Porque no merecíamos la gracia. ¿Qué sucede si los judíos siguen fiel a Jesús y nunca lo hubiesen rechazado? ¿Qué pasaría? Pues entonces lo que pasaría es que nunca hubiera un Pablo, el apóstol. Nunca hubiera un Pablo y los dos apóstoles seguirían con el pueblo judío de Israel. Nunca nosotros, la iglesia que somos los gentiles, los griegos, nunca nosotros conoceríamos la salvación. Nos hubiéramos quedado paganos, mundanos. Y ahí Pablo saca el mensaje: por gracia somos salvos. Algo que Cristo hizo, ¿verdad? Por causa de que Israel rechazó a su Mesías. Y Cristo es el que te llamó. Cristo es el que te salvó. Cristo es el que miró a los gentiles. Vamos a pasar al otro video. ¿Ok?